Francisco Burgoa, a quien siempre saludo con mucho gusto. Francisco es constitucionalista, catedrático de la máxima casa de estudios. ¿Cómo te va, Francisco? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Primitivo? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes para ti y para tu La audiencia. verdad, yo estoy cada vez más confundido. Este es un enredo y no sabemos quién tiene la razón, quién tiene atribuciones y quién no tiene atribuciones. Y por lo pronto, pues estamos entre la versión del juez, ¿no? El juez de Michoacán que dictó esta suspensión, lo que dicen los integrantes del comité y por el otro lado lo que dicen los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues todas argumentos encontrados y que nos mantienen empantanados, Francisco. Mira, Primitivo, la confusión que tú tienes la tenemos millones de personas que le hemos dado seguimiento a todo este proceso judicial y la culpa han sido las premuras de una reforma judicial que no tiene diagnóstico, que no tiene un rumbo fijo y sobre la marcha se han ido ajustando algunos casos, no se tiene el dinero para llevar a cabo una elección, una organización de una elección perfecta, como es el caso de las elecciones federales, y ante todas estas situaciones que se han ido presentando, pues están finalmente este momento que hoy estamos viviendo, en donde un juez de amparo le pide a los tres comités de evaluación, uno de cada uno de los tres poderes de la Unión, que suspendan el proceso de evaluación respecto de la idoneidad de los aspirantes a ser jueces, magistrados y ministros, pero resulta que de esos tres, el que acata la suspensión de este juez de amparo en el estado de Michoacán es el Comité de Evaluación del Poder Judicial y se hace un escándalo, cuando el escándalo debiese ser respecto de los comités de evaluación del legislativo y del ejecutivo que no acatan las suspensiones de los jueces de amparo. Ahí debiese ser el escándalo. Sin embargo, en el mundo al revés, en este mundo de confusión, resulta que sorprende que el Comité de Evaluación del Poder Judicial sí cumpla con acatar esta suspensión del juez, suceda lo que ocurrió, que ya vimos con la Sala Superior del Tribunal Electoral, en donde, para mi opinión, no tiene competencia para pedirle al Comité de Evaluación que reanude. Es decir, el Tribunal Electoral, su Sala Superior, no es competente para decidir temas dentro de juicios de amparo, pero Ahora, se asume facultades que para mí no tiene y hoy han puesto precisamente entre la espada y la pared del Comité de Evaluación y por eso es que pidió la intervención de la Corte y la Corte es la que tiene que apurarse a resolver este momento en el que nos encontramos. oye, el Tribunal Electoral está pecando entonces de lo que acusa, porque ellos dicen que el que no tiene atribuciones es el juez porque no hay amparos en materia electoral. Claro, pero nada más están queriendo ver, digámoslo así, el árbol dentro del bosque y no ven el bosque, porque los amparos se han presentado por todo lo que es esta reforma judicial, que no solamente es un tema electoral, hay temas de derechos humanos, temas de el derecho a tener una justicia pronta, completa e imparcial, los derechos de las personas juzgadoras, todo lo que implica el principio de la división de poderes, es decir, son varios temas que están dentro de la revisión en los juicios de amparo y no solamente es la parte electoral y es ahí donde el Tribunal Electoral me parece a mí que se ha excedido en sus facultades y sobre todo de amenazar al juez de amparo con, una amenaza que la lleva finalmente a que se pida a la Fiscalía General de la República que inicie una investigación por una denuncia de un presunto delito que es de obstrucción de justicia. Es decir, para mí está totalmente envalentonado la Sala Superior, particularmente tres magistrados, dos magistrados y la magistrada presidenta, en contra de este juez de amparo, y estamos viviendo de verdad tiempos inéditos y sobre todo que ponen en crisis a nuestro país, en una crisis constitucional. Estamos en una crisis constitucional, estamos en una crisis del poder judicial, ya no solamente por el desmantelamiento del mismo, sino por la confrontación, ¿no?, que hay entre sus diferentes actores. Una crisis al interior del poder judicial. ¿Se puede recurrir a solicitar una investigación, una sanción contra el Tribunal Electoral? Esa es una gran pregunta.
porque ahí también tendría con lo que diga la Suprema Corte en esta resolución, en esta consulta, pues finalmente la Corte va a decir si le va a dar la razón al Comité de Evaluación del Poder Judicial, que para mí así debe de ser, Ajá. porque se tiene que acatar una resolución de amparo. La Corte, sea de forma explícita o implícita, estaría determinando si el Tribunal Electoral se está excediendo o no en sus facultades, y con ello estar presentando pues algún tipo de denuncia. El gran problema es esto, que la responsabilidad de los servidores públicos, especialmente de los magistrados y de la magistrada presidenta, es muy difícil que pueda llevar a una sanción, porque, por ejemplo, algo que yo podría identificar sería un juicio político, pero para que proceda un juicio político tiene que ser aprobado por la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados, lo cual no va a pasar. Y luego tendrá que ser llevado al Senado de la República, y el Senado pues también lo tiene el oficialismo. Entonces, por eso es que para mí se saben impunes los magistrados de la Sala Superior, insisto, particularmente los dos Felipes y la magistrada presidenta, Mónica Soto, y por eso toman ese tipo de determinaciones, porque saben que en los hechos no les va a pasar nada. Vaya situación delicada la que estamos viviendo, en un enredo, insisto, que si tú no lo entiendes, Francisco, pues nosotros no podemos esperar gran cosa. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Al contrario, Primitivo, qué gusto saludarte. Muy fuerte abrazo para ti y saludos para tu audiencia. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.